Si grabás con iPhone o tenés clientes que te envían archivos de iPhone para editar videos, te voy a mostrar cuál es la configuración más óptima para que Premiere Pro interprete correctamente los archivos. Buena gente, mi nombre es Augusto Calini, me dedico a editar videos para creadores y creadoras de contenido. Actualmente tengo un team de editores que editamos para youtubers con millones de suscriptores y reproducciones. Y el 99,99999% de clientes nos manda o nos ha mandado en algún momento videos grabados con iPhone. Y suele traer problemas para la edición, como por ejemplo reproducción bugueada, pérdida de fotogramas, sobreexposición del color, cambio automático del balance de blancos y fliqueo en la imagen. Todos sabemos que los iPhones hoy en día tienen las mejores cámaras del mercado en cuanto a dispositivos móviles. Cuando digo cámaras me refiero a cámaras de video, y justamente por ese motivo es el dispositivo más elegido por los creadores de contenido. Lo usan para grabar TikToks, lo usan para grabar vlogs, lo usan para grabar lo que sea. Creo que a partir del iPhone 11, si no me equivoco, empezaron a grabar en 4K a 60 FPS y con una nitidez que no tiene ningún tipo de sentido. Ni hablar de la estabilización de imagen, que les juro que a veces prefiero recibir videos grabados con iPhone antes que videos grabados con cámaras que tienen malos estabilizadores de sensor o de lente, o a veces ni siquiera tienen, ya que las cámaras que tienen los mejores estabilizadores internos obviamente son más costosas y no todos los creadores las tienen. Aunque de todas formas el estabilizador me sigue gustando el del iPhone. Y obviamente no vamos a comparar el tamaño de estos objetivos con los que puede tener una cámara profesional. Ahí es donde mayormente se diferencian, y claro, en el tamaño del sensor. Pero el iPhone te da una portabilidad y una accesibilidad que una cámara profesional no te la da. Pero se suele creer que por comprar el iPhone más caro o cualquier iPhone es cuestión de poner grabar y ya está, mágicamente los videos se ven bien. Y claramente así empiezan los problemas. Aunque déjame decirte que todos estos problemas tienen solución. Entonces, primero, ¿cómo configuramos el iPhone adecuadamente para que no crasheen los archivos, para que no traigan problemas? Yo tengo mi iPhone 13 mini que tiene los códecs fundamentales para configurar en video, y aprovecha para enviarle este fragmento a tu cliente o clienta para que pueda configurar el iPhone de manera adecuada y te lleguen los archivos correctamente. Lo primero, vamos a configuración y acá buscamos la configuración de cámara. Acá ya vemos que nos aparecen algunos parámetros. Yo ya lo tengo configurado como va, pero vamos a entrar en cada una de las opciones para ir dejándolo seteado. En grabar video, acá tienen todas las opciones. Esto es auto más de cada uno. Yo siempre pido 4K 60 por si me sirve algo para hacer en cámara lenta o por si, no sé, siempre prefiero tener 4K 60. Mostrar los formatos PAL, esto es para que te muestre más formatos, sobre todo para tener los intermedios de 4K 25 FPS o 1080 25. Video HDR, esto es muy importante que esté desactivado. Como ven, acá ya está desactivado, pero por favor desactívenlo si lo tienen activado. Por favor, se los pido. Ya les voy a explicar por qué. Frecuencia automática hay que ponerlo en no. Esto nos puede traer problemas de fliqueo en la imagen, ya que se autorregula la velocidad de obturación y no queremos que eso pase en video, así que pónganle que no. Bloquear balance de blancos para grabar video lo tengo desactivado, pero lo voy a activar porque es una función muy importante. Es más, esto creo que antes no estaba, es una actualización de iOS 17 me parece. Lo voy a activar porque me parece una herramienta fundamental para que no se nos cambie el color todo el tiempo. Y lo de bloquear cámara, esto también a gusto de cada uno. Yo lo tengo desactivado porque en mi celular no me molesta, pero a los clientes les pido que por favor lo activen para que cuando uno haga zoom en el video no se le cambie el lente que esté grabando, ya que eso nos puede traer un salto de imagen feo e incluso un cambio de sonido, porque cuando nosotros cambiamos el lente también es muy probable que empiece a funcionar el micrófono de la parte trasera del iPhone y eso va a hacer que haya un cambio de sonido y de video. Así que por la duda, bloquear cámara también. Si quieren hacer zoom, que sea un zoom digital o que corten la imagen y hagan otra toma con el otro lente. Cámara lenta al máximo. Yo prefiero que sea al máximo siempre, aunque también a 120 FPS es más que suficiente. Yo lo pongo 1080 a 240 FPS. Formatos, un apartado muy importante por defecto. Generalmente viene el más compatible. Acá debería ir el de alta eficiencia, ya que el de más compatible nos puede traer pérdidas de fotogramas en los videos. Volvemos. Luego acá tenemos la configuración de grabar sonido en estéreo. Activen esa función si no la tienen activada, ya que grabar sonido en estéreo es tomar el sonido con dos micrófonos que generan un audio espacial, un canal L y un canal R, derecho e izquierdo. Y en caso de que se escuche mejor un lado que del otro, en edición luego podemos seleccionar qué canal preferimos. Por el contrario, si tendríamos grabado
el audio en un solo canal y en ese solo canal se escucha mal, no podríamos corregirlo de ninguna manera más que poniéndole efectos. Así que en estéreo mejor. Luego el resto yo lo dejo como está. Algo creo que también agregaron en iOS 17 es en la composición el nivel, que yo se lo activé. El nivel me parece algo que está bastante piola y te marca el horizonte. Eso ya más para gusto del creador. No les va a repercutir a usted en el formato, pero nada. Es algo que está copado. Y para tener en cuenta el modo cine que tienen los iPhones, graban en 1080p hasta 30 cuadros por segundo. Para que no se confíen y si están pensando un video grabado en 4K y graban en algo con el modo cine, no va a estar en 4K. Nada, eso para que lo sepan. Y ahora que ya viste este video y se lo pasaste a tus clientes para que puedan configurar correctamente el iPhone, me imagino que todavía estás renegando con archivos que te pasaron antes de ver este video y que seguramente están mal grabados, digamos, mal configurados. Los problemas más comunes son los que te mencioné al inicio y vamos a verlos uno por uno cómo resolver. La primera es la reproducción bugueada o cortada. Esto también se transmite cuando nosotros hacemos el export final, el render. La verdad que es poco habitual que pasen las nuevas versiones de Premiere, medio que lo han mejorado por una cuestión de interpretación de códecs y la única solución que existe para esto es convertir estos archivos en un nuevo formato. Pero importante no convertirlo ni con Premiere ni con encoder, que es lo mismo, porque acá el problema es cómo Adobe detecta esos códecs. Podemos hacerlo en Mac con QuickTime directamente. Hay una manera para convertir ese archivo como para volver a renderizarlo en otro formato, y en Windows podemos hacerlo con un programa que es open source, que es Handbrake, y en este programa funcionan todos los códecs. Lo convertimos con cualquier otro códec compatible con Premiere y ya está listo, ya se soluciona. Otro problema es la pérdida de fotogramas. Es muy probable que si tienen archivos que estén grabados con el formato más compatible que dice ahí en las opciones, posiblemente ese archivo tenga pérdida de fotogramas. A ver, esto se pueden dar cuenta ustedes cuando ven en el proyecto los videos que deberían tener 60 fotogramas y dice 59,80 y algo, por ejemplo. Esto no tiene ningún arreglo de por sí, o sea, lo que podríamos hacer es convertir el archivo en caso de que se vea mal, pero hoy en día Premiere interpreta sus archivos de tal manera que no haya problemas con esos fotogramas. Así que esto es muy probable que o se vea bugueado o no tenga ningún problema y se vea bien. El fliqueo de la imagen, este es un clásico, no pasa solo con los iPhones, pasa con las cámaras un montón y tiene que ver con la frecuencia de la velocidad de obturación que está configurada la cámara en relación a la luz que le ingresa en el sensor. Esto se debe a una descoordinación entre la frecuencia que tienen las luces y la frecuencia de la velocidad de obturación. La única solución que he encontrado para esto, les voy a decir sinceramente, y esto no es publicidad, es un plugin carísimo que se llama Flicker Free, que funciona mágicamente bien. Todas las otras cosas que prueben hacer puede que le funcione para algún plano muy específico, pero les aseguro que el 99% no le van a andar. La mejor opción para esto es grabarlo bien. Literalmente grabarlo bien de una, y para eso hay que configurar adecuadamente el iPhone. El otro problema es la sobreexposición del color. Seguro a más de uno le ha pasado y ha renegado con esto. Importan un archivo de iPhone a la línea de tiempo y se encuentran con que se ve todo sobreexpuesto. Bueno, eso es lo que les comentaba del HDR activado. Lo importante es que esto tiene solución y tiene varias soluciones. Lo primero, y posiblemente que hayan probado a hacer, porque cuando uno busca este problema en internet, lo que les recomiendan es interpretar ese material como un archivo HDR. Esto se hace en Premiere, le damos en modificar, interpretar material de archivo y le ponemos en Rec 2020. De esta forma va a tener un color más natural, pero a las pruebas me remito, Premiere no interpreta tan bien esos archivos como si lo hace Final Cut, por ejemplo, o QuickTime en una Mac. La solución que encontré en Windows para poder interpretar esos archivos como lo hace Final Cut, o al menos lo más acercado, es convirtiendo estos archivos con el programa Handbrake que les mencionaba anteriormente, y esta aplicación te lo conforma de HDR a SDR Rec 709, que es el estándar, y se va a ver mucho mejor que si lo interpretamos en Premiere. Los colores se van a ver menos lavados. Si tenemos acceso a Final Cut, lo podemos hacer también desde ahí. Cuando lo arrastramos a la línea de tiempo directamente, el programa ya lo detecta que es HDR y lo conforma en SDR. Y entiendo que muchos van a decir que existen un montón de LUTs para hacer esto en Premiere y que poniéndole esos LUTs o interpretando el material de archivo ya es suficiente, pero déjenme decirles que por las horas que yo he renegado con esto, les aseguro que el mejor resultado se obtiene convirtiendo el archivo. De lo contrario, el color se va a ver horrible siempre. Y por supuesto, para que esto no suceda a futuro, hay que desactivar la función de HDR en el iPhone. Creo que este es el video definitivo para pasárselo a tu cliente, o si sos creador de contenido, para pasárselo a quien te edita los videos, para que los videos se vean bien y para que no pierda tiempo buscando soluciones que no funcionan. Quiero también decirles que no son los iPhones el problema, sino el desconocimiento que la gente tiene sobre sus configuraciones, y nos incluyo como editores. Muchas veces creemos que los problemas de los iPhones es porque Apple los hace así y porque son así y siempre van a existir y que hay que convivir con ellos, cuando en realidad esto no deja de ser un
un celular, cuya función es que los archivos de video sean los más livianos y comprimidos posible para ser enviados por WhatsApp o tener algún recuerdo que pueda guardarse en la nube. Por eso, para un uso más profesional hay que configurarlo como tal. Si editan videos para YouTube o son creadores de contenido, les dejo este pack gratuito que hice con animaciones para tus videos, con botones de suscribirse, campanita, darle like y un par de cositas más, obviamente todo gratuito. Los dejo con el video y nos vemos la próxima.